Siéntese, don Carlos, siéntese. Bienvenido a su casa. Gracias. El micro Bueno. está bien. Paso Donde tú a digas. su comodidad. Esto que se pone aquí, aquí. Yo me pongo aquí estos aparatos que uso habitualmente para trabajar, que ya no sé si es una señal o un símbolo mío, porque este aparato es el micro y estos son los auriculares. Y le tengo que decir que no oigo nada en los partidos. Oigo pero no escucho. Bueno, Muy bien. ¿qué tal el verano? Bien, se va llevando bien. Me gusta el verano. ¿Le gusta Sí, el verano? sí, sí. Verano a mí me encanta. ¿Y el otoño? Bueno, si es parecido al verano. Pero, ¿las cuatro estaciones le gustan o no? A mí el frío me gusta poco. Que viviendo en León, pues hombre, no se lleva muy bien, pero eso es una manía mía. Voy a beber un poquito de agua. Pero prefiero el verano, prefiero el calor. Pero no es cuestión de presiones ni esas cosas. Porque como la gente se deprime habitualmente cuando No, cambia no, 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 no. de Yo estación. me gusta a mí personalmente. Me gustan los días estos grandes, soleados, con el cielo azul. Con un calor terrible, sudando que no A ver, paras, que no tampoco funcione el aire climatizado del coche. nos quejamos un poquito de más ahora. Porque a mí me llama mucho la atención en las noticias estas de que, por ejemplo, que sea noticia que en Sevilla haya 32 grados el 16 de julio. La noticia sería lo contrario, era 16. Es decir, en León pues estamos teniendo un verano bastante bien, nos cae una tormenta de vez en cuando. Yo recuerdo así en mi infancia los veranos de que hacía calor. Cuando la gente hacía las medas y los trillas y todo esto, hacía calor. Y se pasaba calor, y ibas a jugar y hacía calor. Entonces, claro que en verano tiene que hacer calor, porque ya tenemos bastantes meses de invierno y de frío aquí en León. Hoy vamos a tratar el tema del miedo. Pero antes, hablando con... Bueno, yo cuando me pongo a hablar con usted sería perfecto para hacer un filandón. Yo lo escucharía y muchas de las personas que lo están viéndolo o que lo vean esta noche grabado y tranquilamente en el calor de su hogar, pues se lo pasan bien con usted. No, no No lo conmigo, sé, se lo no pasan lo bien con sé. usted. A mí me da la sensación de que les damos mucho la Tranquilidad. vara, Ah, mucho que va, tiempo, si no hace sé. un año que, digo un año, un mes que no hablábamos. Claro, sí, o más. Bueno, yo hablo más con usted, pero quiero decir que Ah, el en programa, sí. televisión, el A lo programa. mejor sí, un mes o por ahí. Me explicó, ¿sabe lo que es esto de BlaBlaCar, no? Sí, En el tema de BlaBlaCar, cuando coges una persona o te recogen, hay un montón de historias. A mí me sorprendió porque él tiene la teoría de que no hay un cambio climático, que el tema, por ejemplo, del volcán que ocurrió hace 2, 3 años en Islandia, eso hizo mucho más daño al planeta que nosotros utilicemos mal una u otra cosa, pero que estamos viviendo una situación de cambio climatológico. Es decir, hace más calor que antes, los inviernos son mucho más llevaderos, pero bueno, eso sería para otro programa. Y claro, puede ¿tú ser. qué haces? Vas en BlaBlaCar, pues aunque suene mal, le das la razón como los tontos, ¿no? No vas a ponerte a discutir por un cambio climático. O sí, depende cómo te coja el día, ¿no? Depende, porque no todos los días son iguales. Claro, los días los hacemos nosotros, con nuestra actitud, nuestras expectativas. Entonces, según nos cojan, pues nos sacan un tema y un día estamos a favor, otro en contra, cambiamos de opinión, no pasa nada. ¿A qué tenemos miedo en general el ser humano? Uy, el miedo es lo más creativo que existe. No hay nada más creativo que el miedo. Las personas somos capaces de tener miedo a infinitas cosas, cada uno los suyos. Lo que sí se sabe es que los miedos, a ver, la base de los miedos, las personas aprendemos a tener miedo. Los niños cuando nacen no tienen miedo, por lo tanto el miedo es una cosa aprendida. Eso tiene una parte buena, que como es aprendido se puede desaprender. O Si sea, fuera el miedo se con gen. aprende de nosotros, los mayores. Claro, el miedo se aprende pues por la forma de tratarnos las personas, aprendemos por imitación, aprendemos por aquello que oímos.
Por ejemplo, hay mucha gente que le tiene miedo a las tormentas, pues porque su padre o su madre o su abuela le tenía miedo a las tormentas. Es decir, hay una serie de miedos que los vamos aprendiendo y básicamente hay dos miedos que son la base de todos los demás. Es el miedo al fracaso y el miedo al rechazo. El miedo al fracaso sería el no puedo y el miedo al rechazo es si no hago lo que los demás quieren, no me van a querer. Y después de ahí, pues ya se va ramificando y unos cogen unos miedos a unas cosas, otros a otras. Unos miedos son más prácticos que otros y cada uno se construye los suyos. Por eso te decía que no hay nada más creativo que el miedo. Otra vez la cabeza, ¿eh? En la cabeza está todo. Está todo. Es así. Me hablaba usted de... Es que yo creo que, menos el de las tormentas, que yo sí recuerdo lo típico, cuando estabas en casa y te decían apaga todas las televisiones que llegan las tormentas. Sí, sí. A mí me encantan Cierra las las ventanas, sí, había gente que se guardaba debajo de la cama, cosas de estas. Hombre, en una... Nos hace gracia, pero hay gente que lo hace. Esto es así, hay gente que hace cosas muy extrañas para prevenir, para protegerse. Porque el miedo siempre intenta protegernos de algo. Por eso te digo que es tan creativo, porque cada uno le puede tener miedo a cosas de lo más variopintas. Hay gente que le tiene miedo a las arañas, hay gente que le tiene miedo a hablar en público. Son dos cosas que no tienen nada que ver. Hay gente que tiene miedo pues a que se muera su madre, hay gente que tiene miedo a que le dé un infarto. Es decir, no hay nada más creativo que el miedo. Es que fíjese, está hablando de un montón de miedos. Claro, pero que a lo mejor a una persona que tiene miedo a que le dé un infarto, pues no entiende que una persona le tenga miedo a las arañas, porque él no le tiene miedo a las arañas, entonces no, ¿cómo puede alguien tenerle miedo a las arañas? Pero ese miedo a que le dé un infarto, ese miedo a que fallezca alguien querido, me dice que es aprendido. Sí, porque, a ver, las personas, los niños, cuando nacemos, en realidad, dijéramos, somos como se podría decir que somos potencialidad pura, pero no nacemos con miedos de forma congénita. Te voy a poner un ejemplo. Si nosotros pusiésemos un bebé de una semana ahí en el suelo, en una mantita, y entrase por esa puerta un tigre, el bebé no tendría miedo ninguno. A lo mejor el tigre de un bocado se lo zampaba, pero el bebé no tendría miedo. Si tú y yo somos adultos, vemos entrar ahora por ahí un tigre, ya te puedes imaginar la escena, ¿no? Cogeríamos la silla, intentaríamos protegernos, porque hemos aprendido que el tigre te puede matar. Es decir, hay un aprendizaje que conlleva tener un miedo. Curiosamente, los miedos van cambiando, los miedos básicos, en función también de la vida que llevamos. Es decir, hoy en día, por ejemplo, en León no es muy normal tenerle miedo a las serpientes, pues porque no las hay. Bueno, yo tengo miedo a las serpientes. Claro. Hay ciertos miedos que, dijéramos, los arrastramos porque filogenéticamente se van pasando de generación a generación. Ahora vivimos en ciudades en las que no hay leones, ni tigres, ni serpientes y, sin embargo, esos miedos ancestrales los seguimos arrastrando, los seguimos teniendo, aunque seguramente nunca vayamos a ver delante un león, ni una serpiente, ni nada de esto. Entonces, hay miedos ancestrales que arrastramos y luego vamos aprendiendo otros nuevos. A medida que evolucionan las cosas vamos aprendiendo. Pero los miedos básicos, esos miedos que parten de ese miedo al rechazo y ese miedo al fracaso, son los que nos van condicionando luego en toda nuestra vida. A ver, te decía, cuando nacemos, no nacemos con miedos, los vamos aprendiendo. Entonces, por la forma de tratarnos las personas que nos rodean, vamos, digamos, viendo lo que podemos y no podemos hacer. Hay, yo le llamo la potencialidad humana individual, digamos, la capacidad que tenemos las personas de hacer cosas en base a los atributos congénitos, es decir, a aquello que hemos heredado genéticamente, a los atributos adquiridos, aquello que aprendemos durante nuestra vida y a nuestra actitud. Hay una fórmula por ahí que se explica esto. Nuestra actitud viene de esas expectativas que están basadas en las creencias y en los valores, en aquello que hemos aprendido
que forjan lo que se denomina nuestros autoconceptos sobre las cosas. Entonces, claro, ahí vamos aprendiendo una serie de cosas que te decía, y entonces, entre las cosas que aprendemos también lo que se llaman unos hábitos negativos. Esos hábitos negativos son dos. Los hábitos negativos por inhibición, que se dice, y los hábitos negativos compulsivos. Los hábitos negativos por inhibición son los que nos llevarían a ese miedo al fracaso. Y los compulsivos nos llevarían al miedo al rechazo. Es decir, yo tengo que hacer una serie de cosas para que la gente me quiera. ¿Eso cuando lo aprendemos de pequeños, cuando nos mandan cosas de forma condicionada. O sea, aquello de hazlo o verás. Si no haces esto, no le gustará a mamá. Si no haces aquello, se enfadará papá. Entonces aprendemos de pequeños a, si no hago lo que quiere no sé quién, no me querrá. El niño va aprendiendo, tengo que hacer lo que quiere mamá, tengo que hacer lo que quiere papá, no puedo hacer lo que quiero yo. Entonces, vamos aprendiendo que si no hacemos lo que los demás quieren, nos pueden rechazar. Eso, disculpe, sí. Le puedo interrumpir, ¿verdad? Sí, sí. Yo no sé si aquí tienen algo que ver también lo de las relaciones tóxicas que tantas veces hemos hablado, pero por ejemplo cuando empiezas a salir, yo recuerdo que en mi época era salir a la Tropicana, fíjese por dónde voy, y siempre estaba con un grupo de amigos que predicaban precisamente con esto, ¿no? Y si pedimos bailar con esta chica y nos dice que no, entonces tenías ese miedo tremendo al fracaso, que te dijera la chica que no, que volvieras y que les tuvieras que dar una explicación o quedabas en ridículo. Claro, a ver, tú piensa una cosa, cuando vamos creciendo y vamos aprendiendo estos miedos, también aprendemos una cosa, por así decir, lo que nosotros creemos de nosotros mismos se acaba convirtiendo en nuestra realidad. Lo que te decía antes del autoconcepto que vamos teniendo sobre nosotros y sobre lo que somos capaces, por así decir, hay tres patas del autoconcepto. Uno sería el autoideal. El autoideal sería esa imagen que tenemos de nosotros de la persona que más nos gustaría ser. En el caso de la Tropicana nos gustaría llegar allí y ser, pues, que es capaz de ligar el número. Brad Pitt. Bien, Brad Pitt. La otra pata del autoconcepto sería la autoimagen, es decir, el espejo interior, cómo nos vemos. Entonces ya empieza a haber una competencia entre ese autoideal y esa autoimagen. Y por otro lado, la tercera pata sería el amor propio, que es cuánto nos queremos. Claro, cuánto nos queremos es cuánto me gusto. Esa es la fuerza motriz. Si tú a un niño, cuando crece estoy hablando de los primeros 3 años, es decir, le das amor incondicional, que vaya sobrado, la persona crece creyendo que él tiene capacidad, que es posible, que es una persona que gusta, que es una persona a la que la gente la quiere, que es una persona con posibilidades. Entonces, le creas un amor propio muy alto. Eso es ponerlo en la rampa de lanzamiento para el éxito, en todo, en la Tropicana y en otras cosas. O sea, a los 3 primeros años. Los 3 primeros años es cuando se forja la personalidad. Se decía que eran los 5 primeros años, ahora sabemos que son los 3 primeros años, donde tú a un niño lo vas a poner en esa rampa de lanzamiento para que tenga, pues eso, un autoideal alto, es decir, que sabemos que la gente que tiene éxito tiene autoideales muy altos, de quién quieren ser. Tienen un amor propio alto, de me gusto, me quiero, me valoro. Interiormente se ven bien. Entonces, tú con eso lo pones, pues eso, en esa pista de despegue para cualquier cosa, y eso es lo que va a frenar ese miedo al fracaso y ese miedo al rechazo. ¿Qué pasa cuando aprendemos esos hábitos que te decía negativos, bien por inhibición o bien por compulsión? Es el mensaje contrario, es el decir, el no puedo. Es aquello que aprendemos, como te digo, son los 3 primeros años, por ejemplo. Te pongo un ejemplo. Los niños pequeños, todo el mundo que haya tenido niños pequeños, sabe que nos pasamos el día diciéndole que no. No subas, no cojas, no, no, no. Pero el mensaje que está recibiendo el niño es cada vez que intento algo nuevo, me dicen no, no, no. Y entonces crecemos con esa cantinela. Y el niño va creciendo con esa cantinela de no puedo, no puedo, no puedo. Pero después queremos que puedan, que hagan cosas. Pero el niño ya tiene grabado ese no puedo. Entonces, por ejemplo,
detrás de ese miedo o sea, ese miedo al fracaso estaría detrás, por ejemplo, de estas personas que llegan a un examen, se quedan en blanco, tienen que hablar en público y empiezan a tener todos los síntomas ansiosos, empiezan a sudar, tal. ¿Por qué? Por ese miedo a fracasar. Porque a los niños de pequeños le decimos no, no, cuidado, no te expongas, no toques. Y entonces, dijéramos, vamos quedándonos con ese pozo. Lo bueno, como te decía, es que como eso es aprendido, se puede desaprender. Claro, fíjese, está hablando de ese miedo que se produce, realmente se produce, y encima en gente que ha estudiado la lección o ha estudiado el examen. Sí. Yo no sé si por suerte o por desgracia, como no llevaba muchas veces la lección aprendida, pues iba a no jugarme nada. Y luego, pues si era hora del examen, yo me crecía, pero ese miedo sí que yo no lo llego a entender. Mira, Te has estudiado todo y tienes miedo a fracasar. porque, a ver, ese miedo al fracaso es lo que te paraliza. Entonces llegas allí y te paraliza y no te deja sacar lo que llevas dentro, es decir, lo que sabes. ¿Cuál es la ventaja del que va y no ha estudiado la lección? Él no lo achaca a un problema interno, suyo, personal. Él lo achaca simplemente a que no ha estudiado la lección. Entonces dice, yo salgo allí, no sé nada, ¿qué ha pasado de extraño? Nada. Es lo lógico. Claro, tú vas asegurado que no va a pasar nada. Yo me puedo seguir siendo un campeón, pasa que esto no lo he mirado. Pero claro, cuando tú te lo has estudiado, lo sabes y tal, y llegas allí y no eres capaz, entonces ese miedo que has aprendido de pequeño, ese miedo al fracaso, ese es el que te bloquea. Por eso es tan importante quitar esos miedos. ¿Y eso lo puede hacer usted? Sí, sí, lo puedo hacer yo y cualquier psicólogo. Es decir, los miedos se quitan, los miedos se cambian. Porque fíjate que los miedos es algo, son bloqueos que hemos aprendido. Cuando tú cambias la forma de pensar, cuando tú trabajas ese autoideal, esa autoimagen, ese amor propio de la persona, eso cambia. ¿Por qué? Porque tú ya te empiezas a ver como una persona capaz, como una persona que puede dominar esa situación, como una persona que tiene esos conocimientos. Como siempre ponemos algún ejemplo de deportes, y siempre nos gusta el tenis y siempre vamos por ahí, yo lo estaba pensando desde que vinieses. ¿Tú te acuerdas cuando Djokovic no ganaba? Tuvo unos años que todo el mundo era como la promesa, era buenísimo y tal, pero nunca llegaba al 1, siempre se quedaba en el 3, en el 4. No sé si sabe usted la historia de Djokovic, pero bueno, siga, por favor. Él ya jugaba bien, Sí, ¿eh? pero claro, tenía un problema de autoideal, de decir, el número, es que está Federer, está Nadal, tal. A ver, tú tienes que creerte que eres tan bueno como son ellos. Y cuando te lo creas... Es que un día en una pista, al parecer, eso cuentan, aparece un psicólogo y le dice, ¿tú quieres ser el número uno? Fíchame a mí. Y ahí cambia. Por eso te pongo ese ejemplo. Es decir, ahora han pasado los años. Bien. ¿Y quiénes son los 2, 3 que están ahí? Ellos 3. ¿Por qué? Porque los demás no se lo creen. Y ellos sí. Me llama también la atención, le estoy escuchando perfectamente, ¿eh? Sí. Ellos 3, seguro que si le preguntásemos a cada uno, piensan, yo soy el mejor. Yo soy el mejor. Me ganaste tú, pero yo soy el mejor. Cuando pierde Rafa Nadal, él dice, los puntos gratis son muy malos en el tenis. Yo quise llevar, no es exacto, pero es similar. Yo quise llevar a Roger Federer a un momento de estrés emocional y no lo conseguí. Porque sabe Nadal que cuando llega Federer a ese estrés emocional no juega igual de bien. Y eso lo tiene muy, muy trabajado. Claro, pero es que a lo mejor a Federer lo que hay que hacer, o lo que han hecho, es trabajar para que no llegue a ese estrés emocional. No para que le dé mejor a la pelota, si ya le da muy bien. Es decir, hay que buscar dónde, cuando nos pasa algo, en esas 3 patas que te decía del autoconcepto, la autoimagen, el autoideal y el amor propio, ¿cuál es la que cojea un poco en ese momento? Por eso
son tan listos los directivos de la cultural que ahora no hablan con nadie, ¿no? Para que la gente y para que los jugadores no aprendan la historia de la cultural y ver que aquí subir es una casualidad. Hombre, habrá algo más que la casualidad. La suerte, ¿eh? La suerte. Eso me parece que lo hablamos en algún programa, alguna vez, aquello del 80-20, que aquel 80% que cree que el otro 20 tiene suerte, ¿no? Algo así. Pero todo es 80-20, de verdad, todo es 80-20. Bueno, o muy parecido, muy parecido. Estaba mirando esto porque como siempre me dices que traiga una frase, una cosa, a ver si las había traído. Eso que lo dejamos Sí, para el sí, final. sí, es para el final. Vale. Bueno, entonces, ¿los miedos se pueden cambiar? Sí. ¿Se quitan solos? No, a veces no, a veces sí. ¿Cuáles son los miedos más habituales? Mira, los miedos que más vemos en la consulta suelen ser generados por ansiedad. Suele ser, por ejemplo, agorafobia. ¿Qué es? La agorafobia es el miedo... la traducción sería a los espacios públicos, pero dijéramos, es más a los espacios con gente. A los sitios donde mi yo se puede ver cuestionado. Entonces la gente va empezando a dejar de ir, para que nos entiendan, va dejando de ir a sitios, no sé, grandes almacenes, al cine. La gente se va recluyendo, se va quedando en esa zona en la que se siente seguro, realmente es en su casa. Es que me han hablado de ese tema y claro, como yo ese miedo no lo tengo, no lo concibo. Que una persona se acabe quedando en casa y no se exponga a lo que dice la sociedad de él, ¿no? Que ese será No, el problema. a las situaciones normales de la vida llega a ser muy bloqueante para las personas que lo sufren. Se ve mucho, por ejemplo, también pues los trastornos obsesivos, que no dejan de tener detrás un fondo de miedo. Es decir, empezamos a obsesionar con cosas y nos empieza a preocupar qué va a pasar. Entonces empezamos a tener miedo, por ejemplo, a contagiarnos. Nos lavamos muchas veces las manos. Empezamos a tener miedo a que nos vayan a entrar en casa. Comprobamos 17 veces que hemos cerrado la puerta. Empezamos a tener miedo y después empieza... Las compulsiones sería eso, las comprobaciones, las 17 veces que miramos, las 50 veces que me lavo las manos. En psicología se llaman rituales. O sea, la persona que tiene que hacer, no sé, colocar el bolígrafo 10 veces porque así evita que su madre tenga un cáncer. A mí me gustaría que esto sobre todo cosas trascendiera, llegara a la irracionales. gente para que supiera que no está solo en el mundo, que hay muchas personas que les pasa esto. A ver, los miedos los tenemos todos. Esos dos miedos de base, el fracaso, el rechazo, todos en algún punto pensamos, cuidado. Entonces, el tema no es que no tengamos que tener miedo, sino que tenemos que superar aquellos miedos que nos impiden llevar una vida normal. Pero para una persona que sufre, bueno, yo digo siempre el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, es que tiene que ser muy agobiante. O sea, tener que bajar. Yo hablo de un dúplex, porque siempre me imagino un dúplex, pero tener que ir desde tu habitación a ver 7 veces si la puerta está cerrada, comprobar la puerta del frigorífico, comprobar la luz, es que al final no acabas de... No Claro, porque vives. tú piensas que son conductas normales, es decir, que tú cuando te vayas a acostar compruebes que has cerrado la puerta, pues es una conducta normal. Lo que pasa es que cuando una conducta normal tú necesitas repetirla porque no te, digamos, te sientes inseguro, no confías en ti, en que aquello ya está mirado y ya vale. Es decir, entonces, esa falta de confianza, ese miedo a no haberlo hecho bien, te lleva a repetir. Claro, ¿qué pasa? Cuando empezamos a tener un tipo de compulsiones de estas, un tipo de rituales, que esto lleva un tiempo, lo que tú dices, si tengo que subir las escaleras, esto lleva un tiempo y un esfuerzo. Eso me va restando de hacer otras cosas, hasta que llega un momento en que me impide... hay gente que, si para salir a la calle tiene que ducharse 5 veces, que la ropa esté limpia, en cuanto se la ha puesto, si nota cualquier cosa, volver a cambiársela, le puede llevar un ritual de 4 horas, 3 horas. Eso aparece en 2 películas, una de Jack Nicholson, Mejor Imposible, que tiene que ir por las baldosas de un color, No pisar las rayas. y luego una serie que tiene mucho éxito, que es Big Bang Theory, que Sheldon, el protagonista, pues tiene un montón de estas historias, tiene que lavarse las manos,
el tonte cuando va a ver a la vecina que tiene que llamar 3 veces. Sí, lo que pasa que fíjate que Es en una Big serie y Bang, es cómica. Big Bang es una serie que me encanta. Lo que han hecho con Sheldon es dejarlo un peldaño por debajo de lo que ya sería preocupante. Es decir, que llames 3 veces y lo hemos dejado no en un trastorno obsesivo, en una manía. Manía de llamar 3 veces. Es rarito. Pero claro, pero él lleva una vida muy rara para los demás, pero va a sus clases, es decir, lo hace todo. Entonces, dijéramos, lo han dejado ahí en ese límite en el que puede hacer gracia. Eso que resulta gracioso. Claro, para la persona que lo vive ya no es tan gracioso, porque además generalmente las personas que lo viven no son Sheldon. Es decir, porque Sheldon por el otro lado es alguien que le van a dar el premio Nobel. O sea, es un cerebrito, es un triunfador. Normalmente las personas somos personas más normalitas, de perfil medio bajo, y entonces, digamos, no tenemos esas recompensas, por otro lado. Yo no quiero que revele nombre ni nada de eso, y no sé si lo puede decir, pero aquí en esta mesa se habrá encontrado muchos miedos, muchas personas que tienen miedos. ¿Cuál es el más extraño? Si lo puede decir, ¿eh? Sí, a ver, miedos muy extraños. Por ejemplo, es que extraños... A ver, estaba pensando una cosa. Te puedo decir que tener miedo a que se te llene tu casa de pájaros es un miedo extraño. Quizás no sería así de lo más habitual o de los que más... Pero a usted le ha llegado a alguien Sí, con sí, sí, ese decir, problema. no, es que el miedo es que llego un día a casa y está la casa llena de pájaros. Es decir, entonces, pues dices, esto es extraño, ¿no? Entonces, hay cosas así, podremos poner ejemplos. Pero hay una cosa que más que extraña es muy negativa y pasa muy a menudo, que es tener miedo al miedo. Es decir, hay un punto en que la persona ya no solo siente miedo, sino que siente miedo a sentir miedo. Y ahí entramos ya, pues eso, problemas de ansiedad aguda, problemas de ataques de pánico, de cosas de estas. Es decir, la gente ya, estando bien, no lo entiendo. tiene miedo a estar mal. Vale. Es decir, ¿cómo estás? Bien. Porque claro, lo de los pájaros o cosas de estas es como muy llamativo. Pero lo, dijéramos, no tan llamativo, pero mucho más problemático, es cuando una persona yo no tengo miedo ni a pájaros, ni a morirme, yo tengo miedo a tener miedo de eso. Porque una vez lo tuve. Entonces, es como un miedo muy sutil. Porque sabemos que el que se tiene que lavar tantas veces las manos, eso le lleva 4 horas y le impide hacer cosas. Pero este miedo que te digo es tan sutil que, digamos, no te lo quitas nunca. El otro al final, en el lavado número 32, igual acaba el ritual. Pero este que te digo no, porque es un miedo a estoy bien, pero puedo estar mal. Y puede ser pasarme ahora charlando contigo, puede pasarme comiendo dentro de un rato, puede pasarme trabajando esta tarde, puede pasarme en el cine esta noche. Entonces empiezo a no a tener esos rituales tan llamativos o tan vistosos, sino a tener rituales de estos que yo digo que pasan desapercibidos. Entonces las personas empezamos a tener cuidado. ¿Llevo la pastilla? Sí. ¿Tengo agua en el coche? Que eso le da seguridad. Sí, empezamos a tener, pues eso, pequeñas manías. Pero de repente estamos en la autovía y nos damos cuenta que no llevamos agua en el coche. Nos empieza a entrar aquello de verás como tenga que parar aquí. Bien. Entonces, no son rituales puros, pero empezamos a tener que tener como esas pinceladas, vamos a decir, que nos dan seguridad. La ropa, el color. Me preparo, todo bien, voy a esta entrevista de trabajo, llego allí, es que no me puse el reloj. Vaya locura. Tal.
Entonces, ese miedo al miedo, aquello que puede surgir, aquello que puede empeorar si no lo tenemos todo súper controlado, vamos a decir, porque ya no es una cosa de control, es de supercontrol. Claro, eso es un estado de tensión continuo. Estas personas luego le empiezan a pasar cosas como que ya les cuesta relajarse, les cuesta dormir. Eso le iba, que si esto te llega a los sueños también. Sí, claro, porque, a ver, yo siempre digo que por la noche, esto me lo dijo un doctor, amigo mío, por la noche hay que borrar la pizarra, porque así puedes volver a escribir sobre la pizarra limpia al día siguiente. ¿Qué pasa cuando por la noche estamos colocando cosas o estamos preparando lo del día siguiente y demás? Tenemos la pizarra escrita y no solo no borramos, sino que escribimos encima, con lo cual ya se lee mal lo del día anterior y lo que has escrito, con lo cual luego leer ya no se varía un proceso de más tiempo de que puse aquí, ¿no? Pues eso es lo que hace una persona muchas veces, de estas que te digo, del miedo al miedo. Cuando hacemos ese repaso diario, tenemos que prever el día siguiente. Y entonces nuestro cerebro queda ahí trabajando, es decir, no lo dejamos en stand-by, lo dejamos ahí, digamos, programando cosas para estar prevenido para el día siguiente. Entonces es un día, otro día, otro día, otro día. Acaba que nos empieza a afectar. Pero como no es algo que nos impacte de golpe, no le solemos dar mucha importancia. Claro, ¿qué pasa eso cuando pasan unos años? Lleva a que muchas personas desarrollen lo que en psicología llamamos personalidades de tipo A. Es esta gente que te decía antes, sobre todo por el efecto del miedo al rechazo, que quieren, dijéramos, demostrar que en todo, si no están ellos, no va a funcionar bien, que son imprescindibles. Entonces quieren ser el que mejor juega al tenis, quieren ser el que hace mejores negocios, quieren ser el que más aprovecha el día. Entonces, por el miedo ese a que si no es así la gente no lo quiera. Y también, en parte, porque si no es así, pueden fracasar en las cosas. Entonces empieza a hacer un desgaste excesivo que le lleva a tener sintomatologías ansiosas, que como además esa personalidad de tipo A cree que puede con todo, lo que hace es ponerle más esfuerzo, más dedicación, más empeño. A conseguir todo, a tener el control de todo, a conseguir todos los objetivos, a ganar en todo. Y eso lleva a que mucha gente, estas personalidades de tipo A, pues puedan acabar padeciendo, por ejemplo, sobre todo en la época de los 50, 60, enfermedades coronarias. Y mucha gente acaba muriendo pues, de un infarto, de cosas de estas. Que luego pensamos, bueno, esto era tal, le falló no sé qué en el corazón, tal. Pero a lo mejor es una cosa que se ha venido larvando a lo largo de toda su vida, por ese afán desmedido de evitar el rechazo. Y entonces vamos cogiendo ese miedo a lo que pueda pasar, y entonces queremos estar en todo, queremos controlar todo, y fíjate lo que nos acaba llevando. Dos cositas, una le cuento yo una cosa de deporte, luego usted me cuenta esa frase, pero también a mí me preocupa mucho gente que nos está viendo, que espero que sea mucha y cada vez más, ese miedo al fracaso. Y sobre todo me preocupa la gente que tiene familia, que ese sueldo depende de ese trabajo, que tiene que ser ejemplo también para sus hijos. Pues, por ejemplo, voy a hacer una entrevista de trabajo y tengo miedo ya al fracaso, a que no me contraten, porque no sé, es que hay infinidad de cosas, porque a lo mejor yo soy superior intelectualmente que el director o directora, y por miedo a que capte eso me echa, o miedo a que no consiga los objetivos. Es que es terrible convivir con el miedo. El miedo no es un buen amigo de viaje. No, claro, los miedos nos paralizan, nos frenan, nos restan capacidades. Siempre cuando vamos a una entrevista vamos a tener miedo a que no nos cojan. Siempre que vamos a vender algo vamos a tener miedo a que nos digan que no. ¿Qué hay que hacer?
aprender que eso puede pasar. Pero que eso pueda pasar no significa que tú no seas la misma persona y que tú no valgas. Porque las cosas pasan generalmente no por ti o por tus capacidades. Pasan muchas veces hasta por imponderables. Es decir, no sabes por qué le caes bien a alguien. O llegas a un trabajo. Yo siempre le digo a la gente, por ejemplo, que busca trabajo, tú pide trabajo en todos los sitios que creas que te gustaría trabajar. Primero piensa en dónde te gustaría, porque a veces pedimos trabajo también en sitios que no nos gustaría. Y además a veces hasta nos los dan. Pero a veces no nos paramos un momento a pensar, ¿qué me gustaría hacer? Y cuando es un sitio que te gusta, vete allí. ¿Por qué? Porque se te va a notar que te gusta. ¿Por eso te lo van a dar? No. ¿Qué me dice mucha gente? Me dice, ya Carlos, pero, a ver, el otro día me decía un chico que hizo finanzas, es que, ¿cómo voy a ir a pedir trabajo al Banco de Santander o al BBV si están despidiendo gente? Claro, yo le tuve que explicar una cosa. En una empresa con 20.000 personas se despide gente todos los días, se jubila gente todos los días, hay bajas todos los días, porque uno se rompe una pierna, otro por... Es decir, eso está pasando continuamente. Que haya un programa de quitar ciertas oficinas, cierto personal y tal, no significa que no se contrate gente todos los días. ¿Por qué? Porque también se jubila gente todos los días. Entonces no me puedo quedar en la imagen esa de no me lo van a dar porque está pasando eso. Eso es ajeno a ti. Tú puedes ir a pedir trabajo a un sitio. Dices, no, pero aquí tienen la plantilla completa. Sí, pues si a ti te gusta, tú vete, aunque la tengan. ¿Por qué? Porque nunca sabes cuándo alguien se va a romper una pierna. A lo mejor tú apareces por la mañana a pedir trabajo y te dicen, no, está todo cubierto, mira, lo que tú vas a hacer ya tenemos todo. Y por la tarde una persona de esa plantilla, pues no sé, Sí. viene con una baja para 40 días. Tú dices, el chico que vino esta mañana, vamos a llamar. Es decir, tú tienes que ir pensando que tú vales. Luego te darán el trabajo, no te lo darán, pero eso no te quita tu valía. Es decir, aquello que te decía del amor propio es fundamental a la hora de esto. Y lo otro que me habías dicho era no en lo del trabajo, era en lo del miedo al fracaso. Eso en cuanto al trabajo. Yo recuerdo mucho una frase suya. Yo ahora estoy muy feliz con mi pareja y no tengo ningún problema, pero por ejemplo, a la hora de salir y quieres conocer a alguien, si te quedas sentado en la silla, tienes cero posibilidades. Si hablas con 100 personas, ya tienes un porcentaje mayor que un 20% de probabilidades. Vale. Ya por volver a los... Yo le quería explicar, me imagino que ya sabe lo que es on fire, que se utiliza ahora mucho en las retransmisiones, que ahora vamos muy de cultos los periodistas deportivos, y dices on fire. Bueno, pues on fire es que las mete todas en ese momento. Y yo recuerdo eso, fíjese, me voy al 88 a Seúl, cuando España jugaba contra Australia en unos cuartos de final, y explicaba a Epi, el mítico Epi, que muchos de vosotros sabréis quién es, que fue un grandísimo jugador de baloncesto. Perdía España de 3 y tenía que jugarse un triple para anotarlo. Y él dice que miente, que estaba seguro que lo iba a meter. Si estás seguro, lo metes, siempre. Si estás seguro, lo metes. Y Epi lo falló. A ver. No sé si tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero yo estoy convencido que él tuvo miedo a fallarlo. Siempre ese punto de... ¿y si no? Esa duda. Pero eso solo puede saber él. Si él dice que no, podríamos creerle, deberíamos de creerle. Igual no sintió eso, igual falló simplemente. Pero es verdad que el miedo paraliza y el miedo, dijéramos, nos resta potencialidad, nos quita esa capacidad. Todo es la cabeza. La cabeza... A ver, tú piensas que... Cuando hablamos, por ejemplo, de los miedos, lo que te decía antes, yo le digo muchas veces a los pacientes, los miedos se superan en primera persona o no se superan. Si yo tengo miedo a saltar en paracaídas, a mí me da igual que me expliques lo del paracaídas, lo seguro que es. Que hay que explicarlo. ¿Para qué? Para que yo cierta parte de ese miedo, dijéramos, lo racionalice. Diga, vale, oye, que me han demostrado que este enganche aguanta 700 kilos y yo peso 70. Se puede romper, bien, pero si se rompe, hay este otro, que esto se abre. Es decir,
Todas esas explicaciones van a hacer que el componente racional de ese miedo disminuya, pero no que se quite. Que vea saltar a 300 o a 300.000. ¿Cuándo voy a superar el miedo? Cuando yo salte. Todo lo demás me puede ir acompañando hasta ponerme el traje, ponerme el paracaídas, montarme en el avión, etc. Pero siempre va a haber ese instante, como lo de la canasta, en el que salto o no salto. Ese instante va a hacer que yo supere ese miedo. ¿Por qué? Porque ese miedo solo lo puedo superar en primera persona. Pero me da igual para una cosa como saltar en paracaídas, por ejemplo, que se puede vivir sin ella. Es decir, yo puedo tener miedo a saltar en paracaídas, pero no pasa nada. Nunca en mi vida saltar en paracaídas y ya está. Vale. Pero claro, ¿cuál es el problema si tengo miedo a subirme a un ascensor? Eso ya sí condiciona mi vida. ¿Por qué? Porque, hombre, yo puedo subir andando, puedo subir todos los días andando a mi casa, al segundo, al tercero, al cuarto, pero ya habrá sitios que no, llego a un hotel y me dan la planta 23. Hombre, me puedo subir los 23 pisos andando. Pero es decir, ya, fíjate, es una cosa que habrá gente que se busque una casa baja, que lo trabajó. Pero ya es una cosa que, sin ser muy incómoda, te puede condicionar en ciertos aspectos. Llegas a un hospital, llegas a un centro de estos, a unas oficinas, no sé, del Estado, de cosas de estas, te dicen, no, vete a la planta quinta, vete a la cuarta. Ya te da problemillas. Lo otro puedes pasar. ¿Puedes tener miedo a montarte en barco? No pasa nada. No sé si me montaré en barco alguna vez en mi vida. Hombre, puedo ir a un sitio de estos de vacaciones, que hay un barquito que te lleva a la isla, no sé, de Tabarca. Y dices, bueno, bien, pues no voy. Vale. Y puedo vivir con ello. Pues claro, si le tengo miedo a montarme en avión, tengo un problema. ¿Por qué? Sobre todo si soy una persona joven, porque muchas veces, hoy en día, por los trabajos, pues voy a tener que coger un avión. Porque yo al final, o voy a ver reducida mi capacidad de hacer cosas, porque, hombre, siempre me puedo ir a París en coche, si vivo en España, pero no voy a poder ir a Nueva York en coche. Entonces, te quiero decir, hay cosas que ya sí nos condicionan. Y entonces, hay ciertos miedos que la gente intenta sortearlos, en vez de enfrentarlos. Pero son miedos que además son fáciles de enfrentar, el miedo a subir un ascensor, a subir en un avión, etcétera, etcétera. Y luego, superar un miedo tiene una recompensa muy buena, que es que te da un subidón, que te hace verte como una persona muchísimo más capaz, te sube esa autoestima, te sube ese amor propio. Eres más guapo. Pues ya claro. Lo saben, si tienen algún tipo de miedo, American Psychological Center, teléfono 987 24 50 75. Si quieren subirse a un avión y les da miedo, hablen con Carlos. Si quieren tirarse en paracaídas, 24 50 75. ¿Cuál es la frase? Tenía aquí puesto, quien vive en el miedo combate el momento. La dejé para el final por una cosa, porque no nos damos cuenta que cuando vivimos con miedos estamos en esa pelea continua contra lo que puede pasar ahora mismo. Y eso, claro, nos quita, decía Giorgio Nardone, es un fenómeno esto de la psicología, nos quita la visión estratégica del futuro, a largo plazo. Es decir, estamos tan en lo inmediato, combatiendo contra aquello que puede pasar ahora mismo, como para pensar a largo plazo. Y eso es una de las cosas que nos resta muchísimo las posibilidades y las potencialidades de conseguir cosas en la vida. Pues nada más. ¿Qué? ¿Nos vamos a comer o...? Bueno, como estamos hablando del miedo, te voy a hacer una pregunta. A ver. No me da miedo que me haga la pregunta, ¿eh? ¿Quién es el mejor vendedor de espacios publicitarios en programas deportivos de León? No lo sé. Mala respuesta. ¿Sabes por qué no has dicho yo? Por el miedo al rechazo. No, digo, voy a hacérselo así por un ejemplo. Sí, porque dices, si dices yo, la gente que te ve puede decir, qué engreído, que no sé qué. Entonces tenemos miedo. Yo he tenido miedo por eso, precisamente, porque la gente vaya a pensar, claro, qué engreído, qué. Fíjate no sé como qué, en una cosa cómo tonta. Se quiere. Claro, fíjate que en una cosa tonta como esta, por eso te quería poner este ejemplo. Aquellos miedos que no sabemos de dónde vienen, estos que te explicaba, el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, parece que, no, si a mí no me pasa eso, pues sí, nos pasa.
Nos pasa en esto, en cosas del día a día. Te hacen una pregunta y aquello que te saldría a contestar, incluso aquello que estás pensando, dices, no puedo decir. Me ha visto usted el parón que he hecho, ¿no? Iba Claro, a decir que sí, pero... Claro, es decir, pero esto lo quería poner como ejemplo porque son esas cosas que es como un pequeño tironcillo, nos frena un poco, nos frena un poco, nos frena un poco. Pero es que con estas convivimos las 24 horas, o por lo menos 16 horas al día, todos los días. Bueno, rectificar es de sabios. El Claro. mejor soy yo. Por eso te decía aquello tan importante del amor propio, cuánto me quiero, me gusto, me valoro. Es decir, nunca vamos a tener la batería esa cargada al 100%, pero hay que procurar tenerla lo máximo posible, porque es lo que nos va a combatir los miedos. Si no lo hacemos así, pasa que en una cosa somos un poco cautos, en otra cosa somos un poco tal. Entendido. ¿Sabes qué pasa? Llega otro que no lo es y se lleva el premio. Decía... Y luego dices, que jeta, se ha colado. En esto hasta me copiaron. Decía Lucero, una artista mexicana, hoy iba a traer un gran mariachi, un buen mariachi. Pero el otro día sí. Pero no he podido, así que he traído el mejor. El mejor es Carlos Carlos Javier Alonso Carro, y el mejor vendiendo publicidad y retransmitiendo, que eso no me lo ha preguntado, Sí, soy yo. Muchas gracias. Carlos, hasta la próxima. Siempre me tira de las orejas. Muchas gracias.